Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, este Dios que se hace carne para venir en rescate de toda nuestra vida, esté contigo y te esté animando a la paciencia, a la escucha, al crecimiento que Dios te está dando la oportunidad de tener en este tiempo diferente. Te invito a leer solamente un versículo. Romanos capítulo 13, versículo 13. Romanos 13:13. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos fue el mismo texto que Agustín de Hipona leyó en el jardín cuando estaba enfrentándose a esta disyuntiva de ser cristiano o no serlo. Ya había tenido todo un desarrollo en su camino, había recientemente dejado de ser agnóstico y se había convertido al neoplatonismo, cosa que sería básica para su encuentro posterior con el cristianismo. Y va a ser acá, cuando él se encuentra con este texto, en donde va a ser señalado como el momento de la conversión de Agustín. ¿Por qué hablo de Agustín? Porque Agustín es fundamental a la hora de entender la tradición protestante. Los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas somos protestantes. En estricto rigor pertenecemos a esa tradición de la gran familia cristiana. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando se da el día en que celebramos el 31 de octubre, en el calendario está asignado como el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Somos cosas distintas. Y los presbiterianos no somos en estricto rigor sociológico evangélicos, sino que somos protestantes. Bueno, ¿el asunto cuál es? De que para la tradición protestante el aporte de la reflexión de Agustín es muy importante. Por eso que de alguna forma celebramos, entre comillas, muy entre comillas eso, recordamos esta conversión, esta obra de Dios en este hombre, que básicamente es un buscador de la verdad, es una persona que se siente habitada por un hambre tremenda que le hace buscar más que a Dios en primer momento, a la verdad. Y termina siendo encontrado por aquel que es el verdadero. Y eso es hermoso. Este texto es como decía recién, es el texto a través del cual Dios termina rompiendo lo duro de su corazón y ya entra de lleno a su vida. Me gustaría leerles de la misma pluma de Agustín de Hipona, un texto que está en el libro 10, capítulo 27, de las Confesiones. Las Confesiones es un escrito autobiográfico de Agustín de Hipona, en donde básicamente él le habla a Dios. Es de principio a fin, salvo por ahí un capítulo que es más filosófico, es una oración, una larga oración, que es interesante ver cómo él cita de memoria, por ejemplo, la Biblia. Eso es muy interesante. Pero este texto es muy conocido y lo quiero mencionar en esta tarde, antes de
meditar un poco más sobre lo que leímos de Romanos 13:13. Dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti cosas que si no estuvieran en ti, no serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti, gusté de ti. Siento hambre y sed, me tocaste, y abracéme en tu paz. Este creyente, este hombre inhabitado por la fuerza del amor que es fruto del Espíritu Santo, tiene la capacidad de darse cuenta de la obra de Dios y lo equivocado que él estaba antes de conocer al Salvador. La conversión de Agustín básicamente es la conversión de todo ser humano. Toda persona, antes de conocer al Señor, ¿qué tiene? Su voluntad está enferma de un deseo desordenado. Agustín lo dice muy claramente: me lanzaba sobre las cosas que tú creaste. Desordenadamente buscaba satisfacer la necesidad honda de amor que yo tenía, lanzándome desordenadamente sobre aquellas cosas que son producto de la creación del Señor. Y eso es interesante porque cuando en la carta a los romanos, Pablo habla, hace como una lista de aquellas cosas que no son gratas a Dios. Y de alguna forma este texto le pega el palo a Agustín de cosas que a él le gustaban. Agustín era un hombre muy de fiesta, muy sibarita. Le gustaba la buena mesa, la rica bebida. Le gustaba el compartir, la risa, la conversación. Él, que era un gran orador, me imagino que habría sido un excelente, maravilloso compañero de fiesta. Uno que no deja de entretener, de gustar, de hacer sentir placer a la hora de escucharle. Entonces, cuando Dios le habla a través de esta palabra, lo confronta y le dice: tú debes de dejar de vivir como vivías antes de conocerme, porque la vida del cristiano, la vida de la persona que es tocada por Dios, no puede, no debe estar inmiscuida en la brutalidad de estos pecados que son tan burdos. Fíjense, vivamos decentemente. La vida del cristiano debe ser un modelo de decencia. Y ojo, no estoy hablando de moralismo, estoy hablando de que efectivamente la vida de la persona debe ser transformada. Y una vida indecente corresponde a un corazón que no ha sido renovado. ¿Te das cuenta? Todos estos pecados
o todo pecado es eco de una razón más profunda, que es el corazón. Si el corazón no está transformado, si el corazón no ha sido cambiado, es imposible de que esa raíz dé lugar a un árbol que dé buenos frutos. Ahora, a veces los frutos malos, fruto, valga la redundancia, de una raíz maligna, de un corazón no regenerado, ignorante de Jesús, puede maquillarse, esos frutos se pueden maquillar. Yo le puedo colgar guindas al manzano, pero esas guindas van a terminar pudriéndose y oliendo mal. La apariencia va a durar poco y todos tenemos alguna experiencia en que nos hemos dado cuenta de que los frutos de una persona eran solamente apariencia. Fíjese, vivamos decentemente como a la luz del día, no como aquellos que buscando las tinieblas de la noche, en medio de ese ocultamiento, se sacan la máscara y viven como realmente son, sino que vivamos a la luz del día, mostrando lo que somos, sin nada que esconder, no en orgías y borracheras. ¿Se dan cuenta? Dos elementos que dentro del orden, dentro de los espacios limitados de la decencia, son buenas, como por ejemplo el deseo sexual es bueno, es buenísimo, es un regalo maravilloso, pero dentro del contexto del desorden es un pecado maldito que termina maldiciendo la vida de mucha gente. Piense usted en el mercado sexual, en la esclavitud de las mujeres, que debido a esta hedionda, pútrida condición de hombres que en apariencia son buenos, sufren el tener que vender su vida, no solamente su cuerpo, su vida al mejor postor. Dios ha creado la sexualidad para expresarse sola y exclusivamente dentro del margen de honestidad, decencia en el matrimonio. Cualquier ejercicio de la sexualidad fuera de eso, y para qué hablar de orgías, del desenfreno, del amor equivocado, del eros extraviado, es maldito, es digno de el peor de los castigos. ¿Cuántas familias son destruidas por esto? ¿Cuánta de nuestra sociedad cae bajo la maldición de esta conducta no solamente impía, sino que aberrante? No debemos vivir en orgías y, ojo, tampoco en borracheras. Decía adelante que el deseo sexual dentro del orden del matrimonio, en la exclusividad absoluta del matrimonio, es bueno y es un don de Dios. Lo mismo pasa con los gustos. Fíjese, tomar un vaso de vino al almuerzo está dentro de lo que es decente, pero emborracharse es un pecado horroroso, que como todo el mundo sabe, es causante de la violencia dentro del hogar, es causante del mal ejemplo para las generaciones futuras, es, es causa de la desprotección de mujeres que tienen que vivir con un borracho al lado, que no se me ocurre algo más asqueroso que eso, y que ese borracho se gastó la plata del mes para satisfacer su vicio.
Entonces, las consecuencias sociales, las consecuencias familiares de las borracheras, y para qué hablar de la consecuencia interna de una persona que es esclava del alcohol, y alguien puede decir, ay, pero si yo tomo una vez las 500, no importa, si eres cristiano, no te debes embriagar. O sea, ¿dónde se ha visto que un cristiano se beba media botella de whisky? Eso es pecado absoluto. No puede ser de que un cristiano se jacte de su libertad blasfemando el nombre de Dios en base a esta choreza de tomar cerveza hasta el extremo de embriagarse. Las orgías y las borracheras, la inmoralidad sexual y el libertinaje son efectos trágicos que causa un dolor inmenso que termina maldiciendo a familias. Y al fin y al cabo maldiciendo la vida de aquel que está metido en estas cuestiones. Entonces, nosotros vivíamos en una calle en Puente Alto que se llama Eizaguirre. Y Eizaguirre está lleno de cantinas. Y muchas veces uno conocía y se relacionaba con personas que debido a su alcoholismo habían quedado sin familia. Y hacemos el comentario a propósito de la droga también. O sea, como la droga, que es el siguiente paso después del alcohol, se transforma en toda esta cosa destructora de las vidas de las personas. Bueno, y veíamos cómo esas personas terminaban en estado casi subhumano, viviendo y muriendo en las calles, en una profunda y radical soledad, completamente desintegrados. Te das cuenta cómo el cristianismo, cuando propone esta vida decente, lo que hace es, claro, ir a la raíz del problema, que es el corazón, pero también trabajar en pos del bien de la sociedad y la cultura. Un país o una familia, una comuna, no puede crecer a la altura de una humanidad plena de personas libres y que se puedan desarrollar completamente bajo esta indecencia. Yo sé que de repente estas cosas, basándose en la incomprensión de lo que es la gracia, se pueden malinterpretar. Y suena feo, suena como, ay, el pastor está hablando de indecencia. No, estoy hablando de que estas cosas deben ser combatidas. Y si tú tienes un problema con el alcohol, ¿y cuál sería un problema con el alcohol? ¿Cuándo fue la última vez que te emborrachaste? ¿Te das cuenta? ¿Y qué hiciste frente a esa realidad? ¿Dejaste que pasara como en el pasado hasta que se olvidó? ¿O lo enfrentaste como un pecado grave? ¿Te pusiste bajo los pies de Cristo? ¿O terminaste simplemente haciéndote el leso o la lesa? ¿Te das cuenta? La vida nueva del cristiano no puede ser una vida indecente. Un cristiano no puede estar involucrado en inmoralidad sexual. No puede, no debe. Su corazón es de Cristo. El corazón del cristiano debe odiar el pecado. Lo decíamos hace un par de días atrás. La inmoralidad sexual es muy sutil, porque el adúltero lo va a hacer de maneras muy sutiles. Va a ir gradualmente
ganándose el corazón y la vida finalmente para utilizarla vilmente de la mujer que quiere seducir. ¿Usted cree que un cristiano puede hacer eso? No, porque el corazón cristiano odia el pecado. No estoy diciendo que alguien no pueda caer. Lo que estoy diciendo que no le va a dar lo mismo. Un cristiano, como decía un predicador del siglo XIX, no puede evitar de que los pájaros vuelen sobre la cabeza de uno. Pero lo que sí puede es evitar de que esos pájaros hagan un nido. Una persona que ha naturalizado la indecencia, que ha naturalizado, que ha normalizado, esto es normal. Total, yo soy salvo por gracia, puedo hacerlo. Que ha naturalizado el embriagarse. Y por embriagarme, digo que es tomarme esa copa de más que yo sé que no debo tomar. Yo, por ejemplo, sé de que mi medida es máximo una copa de vino. Una copa y media ya es pecado. Es escupirle la cara al Salvador. Si yo me doy cuenta de eso y no hago nada, me da lo mismo, significa sencillamente de que no eres cristiano y que tienes que arrepentirte y nacer de nuevo. Acudir a la misericordia del Señor para que Él te cubra y te justifique, porque hoy día, si te da lo mismo emborracharte, ver pornografía, ser adúltero, coquetear con una mujer que no es tu esposa, llevar una vida indecente, si te da lo mismo llevar una vida indecente, significa que no eres cristiano. Y eso es horrible. No puede existir un fracaso más radical que eso. Pero la cosa no se queda ahí. En esta lista no toca solamente elementos que sean, por decirlo así, del desorden de los deseos de la carne, como es la bebida, la actividad sexual, sino que también habla de cuestiones más internas, que son quizás más sutiles. Una persona podría ser un abstemio y casto y, y sin embargo caer en estos dos pecados que menciona acá: la disensión y la envidia. Una persona podría no beber alcohol jamás, pero ser un peleador, un contencioso, una persona que constantemente está buscando el causar la pugna entre las personas. Una persona podría no tener relaciones sexuales con nadie, ser absolutamente leal a su esposa, pero ser un envidioso, codiciar aquello que no tiene y sentir un casi odio hacia aquellas personas que sí lo tienen. ¿Te das cuenta? Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y sabedor de la condición humana, porque ciertamente él era capaz de mirarse y examinarse a sí mismo, sabía de que el pecado, cuya raíz está en el corazón, no son solamente conductas externas, como el libertinaje, como la indecencia, como el adulterio, la pornografía o las orgías, sino que también el ser causante de disensiones y ser un envidioso. ¿Cuál es la clave de todo esto? De que Agustín era todo eso. Y tú y yo, antes de conocer a Cristo, también lo éramos. Si lo hermoso de esto es que Dios toma a unos fracasados como tú y yo, un fracasado como era Agustín, que lo tenía todo, pero que tenía el corazón vacío, lo cual es el fracaso más grande.
y toma a nosotros fracasados y nos convierte en hijos de Dios, en hijos suyos, coherederos con Cristo. Por eso que este acto de la conversión, que básicamente es creer en Jesucristo, depositar en Él, solamente en Él, nuestra confianza y arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra indecente manera de vivir, básicamente eso es la conversión. Eso da origen a una persona que ha sido consagrada para el Señor y que no es impecable, inmaculada, pero está en la lucha, y una lucha tan honesta que lo lleva a constantemente al amargo llanto como el de Pedro. ¿Te das cuenta? Entonces, como para cerrar, nuestra vida en Cristo, nuestra vida que es fruto de un corazón renovado por el Espíritu Santo, debe dar frutos de decencia. ¿Es tu vida decente? Y de un punto de vista más sutil, ¿eres un envidioso o un pendenciero? Hazte esa pregunta honestamente. Por favor, por el bien tuyo, por el bien de los tuyos, de todos los que te rodean. Debemos hacernos esa pregunta. ¿Es nuestra vida decente? ¿Estamos haciendo un bien a la cultura, a la sociedad, a la iglesia? ¿O es nuestra indecencia razón de escándalo y de mal ejemplo? ¿Te das cuenta? ¿Es la música que escuchas decente? ¿Es el programa de televisión que ves decente? ¿Es la conversación que disfrutas decente? El corazón renovado en Cristo ama la decencia. Y esto no tiene nada que ver con moralismo, tiene que ver con evangelio. Porque el gran enemigo del evangelio se llama el antinomianismo. Y el antinomianismo termina diciendo: hoy soy salvo por gracia, puedo hacer lo que quiera, puedo ser un inmoral, total, Cristo me amó y murió por mí en la cruz. Eso es la blasfemia más horrible que se puede hacer. Igualmente que el legalismo, que pone por delante las acciones y no el cambio del corazón, o que puede ser obrado única única y solamente a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la clave de todo esto? Que fue la clave para Agustín también. Cuando nuestro yo deja ser el protagonista de nuestra vida, ese lugar lo asume Jesucristo. Y Jesucristo no era indecente. ¿Te das cuenta? Entonces, sumergidos en Él, nuestra vida termina dando testimonio correcto ante las personas que nos rodean. ¿O crees tú que eres digno de imitación las veces que te has emborrachado? ¿Te das cuenta? A mí hay cosas que a mí me avergüenzan y que me las han dicho mis hijas. Y eso me duele, porque yo como padre soy responsable delante de ellas, de darles un buen ejemplo, de que tengan un ejemplo de vida decente. Yo cuando me enojo, por ejemplo, y levanto la voz, ¿eso es decente? ¿Eso es bueno? ¿El ejercer la violencia es algo digno de imitar? ¿Algo que haría a la luz de la presencia de mis hermanos, por ejemplo? Estoy dando un ejemplo. No, po.
sé decente. Sé decente. Porque esa decencia es una muestra de tu corazón transformado. Yo no sé qué tanta vuelta se le puede dar a esto. Es algo tan claro, tan claro. Y a veces da tristeza de que no lo tengamos tan claro. Y lo que es más terrible, que ocupemos del abuso de la gracia para justificar nuestros pecados. Qué feo eso. Eso no se hace. Que el Señor nos ayude. Que sea Él matando nuestro viejo hombre para que solamente sea Cristo el que brille en nuestra vida. Amén. Te invito a orar. Padre Dios, te pedimos perdón, Señor, por todas las veces en que nos hemos comportado pecaminosamente. Perdona, Señor, te suplicamos las veces en que nos hemos embriagado, las veces que hemos sido adúlteros, las veces que nuestro corazón se ha apartado de ti para irse detrás de dioses pútridos que prometen vida y gozo cuando no pueden dar nada. Sé tú transformando nuestra vida, renueva nuestra vida. Haznos virtuosos, Señor, te suplicamos. Aviva nuestra libertad cada día, Señor, para que elijamos no entre lo bueno y lo malo, sino que entre lo bueno y lo mejor. Ayúdanos, Padre, porque queremos ser de ti y para bien, para todas las personas que nos rodean, en especial nuestras familias. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Recibe nuestra alabanza de los labios de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y sigamos con el corazón esperanzado.